este domingo celebramos que Dios nos habla y le podemos escuchar. Nosotros tenemos la palabra de Dios. La podemos ir entendiendo, comprendiendo y lo podemos hacer mediante el diálogo y el trato, ¿sí? Podemos comer la palabra de Dios, es decir, una vez escuchada, entenderla, comprenderla, dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro corazón, ¿sí? Amarla y de tal modo que la podamos también predicarla para que muchos la oigan. Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana auténtica es la palabra de Dios. La palabra de Dios anunciada. De ahí viene la salvación. Por la predicación de la palabra. Anunciada, acogida, celebrada y meditada en la Iglesia. Y ahí está la base y fundamento de la vida cristiana y de la espiritualidad. El domingo pasado meditábamos respecto a los misterios del reino velados a sabios y entendidos y desvelados a la gente sencilla. Durante estos 3 domingos vamos a ir meditando con Mateo una serie de 7 parábolas que intentan animarnos, promovernos, exhortarnos y fortalecer nuestra fe y la fe de la comunidad. Jesús no hace en su enseñanza afirmaciones generales o abstractas tipo normativo o ley, sino que expresa su mensaje por medio de imágenes y comparaciones. A partir de un relato va a provocar meditación y diálogo para aplicar a la vida concreta de cada día. Esto ilustra cómo se esconde y se muestra al mismo tiempo los misterios del reino, pues preparan para aceptar el reino a quien está en buena disposición y lo oculta a los de corazón duro. San Mateo nos recuerda que Dios no impone su voluntad ni obliga a nadie a hacer lo que Él quiere. Sin embargo, a pesar de que muchos rechazan lo que Dios quiere y su palabra, la misma palabra de Dios tiene la viveza y eficacia en sí misma para realizar el plan del Padre, que no es otro que ser familia y construir fraternidad. 2 veces va a exponer la parábola, la del sembrador, que meditamos hoy. Una para el pueblo, usando el género literario de la parábola, y otra para sus discípulos, en forma de alegoría. En la parábola se ofrece una oportunidad para pensar, entender y comprender los misterios del reino en una posibilidad total e imprecisa de interpretaciones. Podemos tener miles de interpretaciones distintas y diferentes. El Señor nos habla, pero a cada uno personalmente, según su situación y circunstancia concreta. No vale tomar la palabra y de una forma individual imponer la interpretación a los demás y creer que la situación de los demás es la de uno. No. Es decir, hemos de dejar esa libertad propia de la palabra y que respeta el proceso muy distinto de cada uno. Jesús sentado, es decir, en actitud de enseñanza, en la barca, en la iglesia, no da normas de comportamiento, sino que anuncia algo más profundo y misterioso, que solo puede expresarse a través de comparaciones, pues es una realidad divina, el reino de los cielos. De todos modos, por una parte indicará la gratuidad de Dios, comparando a cómo se hacía antiguamente. No se araba antes de echar la semilla, sino a continuación, para así quitar obstáculos y enterrar bien la semilla. Dios también siembra su palabra con una generosidad escandalosa. No se preocupa de elegir el terreno, sino la palabra es por doquier. Pero remarca que siempre dará su fruto y en abundancia por sí misma al que quiera recibirla, a pesar de que las 3/4 partes de la semilla se pierden.
Y por otra parte indica cómo las semillas no tienen éxito en todas partes, dando la impresión de que la semilla es débil, pero uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por culpa de la semilla? ¿Por culpa del sembrador? ¿O por culpa del terreno? El terreno es el corazón de cada uno. ¿Cómo está? ¿Pedregoso? ¿Con zarzas? Hoy también el Señor nos invita a preguntarnos realmente si somos nosotros esta tierra bien preparada y limpia para recibir la palabra de Dios. ¿La recibimos? ¿Se ofrece? Eso está evidente, es claro. Ahora, ¿cómo estoy? Y así podré dar frutos de auténtica vida cristiana. Es la función de la Iglesia, es decir, el ministerio, el servicio de la palabra, servida en cada uno de los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Es ahí donde esparcimos la semilla. Pero la semilla no es una cosa, no es letra, no es algo abstracto. Es la palabra hecha carne, es la persona misma de Jesús. En el momento de la proclamación, sí, es Jesús mismo quien se está dando. Él es la palabra. La palabra no es un libro, la palabra no es la Biblia, la palabra es la persona de Jesús. Esa persona es la palabra encarnada. Y ahí se nos da en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Por eso, acudamos a la Eucaristía sabiendo que cada vez que se proclama la palabra en la misa es Dios quien nos habla. Ahora bien, ¿estamos preparados para comerla? ¿Para comulgar con ella?